Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos un vídeo especial. Nos hemos propuesto un reto que es explicar la telemetría, pero nivel Dios, de manera de que todos lo podáis entender bien, incluso que pudieseis ir a trabajar de telemétricos casi después de haber visto estos vídeos. Van a ser varios vídeos. Antes de ayer grabamos un vídeo de 1 hora, pero decidimos olvidarlo y hacerlo de nuevo todo porque es un tema muy interesante, un tema apasionante, y contamos aquí con la colaboración de David Sánchez. David, buenos días. Buenos días, Chicho. Encantado de estar en tu canal. Vamos a Bien, hablar un poco de telemetría hoy. David es un profesional que ha trabajado en distintas áreas de este deporte y conoce muy bien, porque aparte de ser ingeniero, ha diseñado motos de competición, ya hablaremos de esto, varias motos de competición que ha diseñado, y también ha trabajado de telemétrico en las carreras y actualmente trabajas de técnico en la Talent Cup, ¿no, David? Sí, los primeros años, o sea, empecé como en el 2005 o 2006 por ahí. Los primeros años estuve trabajando de telemétrico en varios equipos y luego ya pasé a trabajar de técnico y llevo, pues no sé, a lo mejor 8 años o algo así trabajando de técnico. Muy bien, y claro, tantos años, al final vas acumulando experiencia y vas conociendo muy bien este deporte que luego te sirve también a la hora de diseñar tus motos, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, es una cosa quizás que cuando empecé no era tan consciente, lo típico, ¿no? Cuando eres joven, te crees que en 4 días vas a ser el number one, por decirlo de alguna manera, y luego cuando empiezas en las carreras te das cuenta de que no es así, de que la experiencia es súper importante, porque es realmente un mundo muy complejo donde hay un montón de factores que influyen y entonces para, digamos, ser capaz de poder tener en cuenta tantísimas cosas, pues la experiencia importa mucho. Muy bien, vamos a tratar varios temas contigo a lo largo de muchos vídeos y vamos a empezar con la telemetría, porque es algo que todo el mundo ha oído hablar de la telemetría, todo el mundo sabe lo importante que es la telemetría para la puesta a punta de las motos, la importancia que tiene en este deporte la telemetría, pero realmente nadie sabe, incluso yo que la conozco, la he visto, he trabajado con ella y en el vídeo anterior me quedé alucinado de las interpretaciones que se puede hacer a través de la telemetría de lo que está haciendo el piloto encima de la moto. Entonces, vamos a centrarnos en la telemetría eh, y te voy a hacer una pregunta, pero para que se la explicases a un niño de 12 años. ¿Qué es la telemetría? Vale. Eh, la telemetría, digamos que aquí en pantalla vemos, por ejemplo, esto sería un display, ¿no? Que le da la información al piloto de, pues de, yo qué sé, la temperatura del agua o la marcha que lleva en Granada o el tiempo por vuelta que está haciendo, un montón de información. En este caso, este display también actúa como data logger, o sea que es como un mini ordenador al cual están conectados un montón de sensores que envían información y se va guardando la información aquí. Eh, en algunos casos el display hace de data logger, en otros casos el data logger es como un mini ordenador independiente del display que está colocado en alguna otra parte de la moto. Y digamos que la moto, mientras está dando vueltas al circuito, pues todo el rato va grabando en el data logger información que la proporcionan un montón de sensores. Por ejemplo, aquí vemos en la parte de abajo dos potenciómetros lineales que serían los que van en las suspensiones. El más largo es el que iría en la horquilla, el más corto el que iría en el amortiguador. O aquí podemos ver un sensor de presión, podemos medir, yo que sé, la presión de los frenos, velocidad de giro de las ruedas, posición del puño del gas, eh, posición de la mariposa, porque una cosa es el puño del gas, pero en las motos modernas, como llevan el drive-by-wire, no tiene nada que ver a lo mejor la posición que tiene el puño del gas, el movimiento que está haciendo el piloto en su mano, con lo que se está abriendo la mariposa en el cuerpo de inyección.
temperatura del agua, presión de combustible, o sea, un montón de parámetros los podemos medir con todos estos sensores. Entonces, la moto cuando llega al box, conectas un ordenador portátil y descargas la información del data logger a tu ordenador. Entonces, en el ordenador tienes un programa que te permite ver los datos y a partir de ahí, pues bueno, comienza tu trabajo que consiste en interpretar esos datos. Muy bien. Y se pueden trabajar con muchísimos canales, ¿no? Cada canal es un sensor que te llega la información. Y se pueden Sí, trabajar con infinidad, ¿no? de canales, siempre y cuando tengas el sensor adecuado para poder medir alguna variación. claro. Entonces, La cantidad digamos que depende un poco de la capacidad que tenga tu logger, ¿no? La cantidad de canales que puedas llegar a conectarle, pero pues eso, imagínate en MotoGP, pues la cantidad de sensores que lleva una moto pues es brutal. Y luego, además de todos los canales que tienes con todos los sensores, puedes crear otros muchos canales que son lo que llamamos canales matemáticos, que en esos canales lo que haces es coger información que te dan los sensores y hacer operaciones mezclando distintos canales para obtener nuevos canales con nuevas informaciones que tú quieras calcular. O sea que al final, si sumas los canales, digamos, que vienen de un sensor real más los canales matemáticos, pues puedes acabar con casi te diría que cientos de canales. muy bien. Pero realmente trabajáis con muy poco, porque claro, trabajar con cientos de canales en una carrera sería de locos y aparte no te llevaría a ningún lado, porque Claro, al final también, digamos, con la telemetría es una cosa que la podemos utilizar para varias cosas diferentes. Las dos más importantes serían para ayudar al piloto a ir más rápido, o sea, trabajar en lo que es el pilotaje del piloto. La segunda más importante es para trabajar en la puesta a punto de la moto. Esos son los dos aspectos más importantes. Luego también te puede servir para, digamos, estar seguro de que la moto está funcionando dentro de unos parámetros normales, digamos que la temperatura pues está dentro de un rango en el que tiene que estar, la temperatura de trabajo del motor, en que, yo que sé, la presión del combustible está dentro del rango que tiene que estar, el voltaje de la batería, muchas cosas de este tipo. También te sirve, con la telemetría llevas un control exhaustivo, digamos, de todos los kilómetros que está haciendo la moto. Entonces también es una herramienta que te sirve para controlar todo el recambio y se controla todo, digamos, pues, sí, sí, las horas de uso de cada de pieza. cada pieza. Entonces también te ayuda a saber cuándo tienes que cambiar cada una de las piezas de la moto. Y luego, por ejemplo, si estás diseñando una moto o los equipos de fábrica, también puedes conectar sensores, pues yo que sé, que te estén midiendo las deformaciones del chasis en un punto concreto, cosas así. Entonces, sería otro aspecto en el que te puede ayudar, que sería en el trabajo de desarrollo y puesta a punto de los prototipos. Ajá. Bien, entonces, ¿con qué canales son los que trabajáis? Porque más o menos una media de 6, 8 canales, ¿no? Sois Sí, a ver, los que usáis. voy a volver a compartir pantalla. Ajá. Bien. Mira, por ejemplo, aquí, vamos a ver, aquí tendríamos, este amarillo sería el canal del gas, ¿vale? Ajá. Luego lo explicamos todo con un poco más de detalle si quieres. El azul, este aquí sería la presión de freno. Este rosa es el amortiguador trasero. Este azul clarito, la horquilla. Luego Ajá. tenemos el rojo, que es la velocidad de la rueda delantera, y este blanco, que sería la velocidad de la rueda trasera. El verde son las revoluciones. Este azul de aquí serían las marchas. Ajá. Y luego tenemos la temperatura del motor y este de aquí, que sería el voltaje de la batería. Pues, por ejemplo, estos serían los canales básicos con los que ya podríamos empezar a trabajar. Muy bien. Y aquí estamos viendo en esta imagen que está el plano del circuito ahí abajo. Y Sí, para los que conozcáis un poquito los circuitos, ya sabéis que este es el plano de circuito de Cheste. efectivamente. Y Entonces,
Dime. Todo lo que estamos viendo, todas esas líneas, corresponden a una vuelta, ¿no? Efectivamente. Mira, aquí en la parte, esto es una carrera, ¿vale? Aquí en la parte de abajo tenemos la carrera completa. Entonces, esto sería desde que la moto sale del box hasta que llega a parrilla, ¿vale? Esta Ajá, sería la vuelta que dan cuando llegan a parrilla. sí, Luego esto sería la vuelta de calentamiento. Aquí cuando llegan aquí estaría el semáforo en rojo, ¿vale? Y aquí se pone el semáforo verde y empieza la carrera. Entonces, pues esto sería la primera vuelta de carrera, la segunda. Aquí en pantalla estaríamos viendo la tercera vuelta, ¿vale? ajá. Sí, Luego, pues, porque está ahí eso pintado en azul, efectivamente. ese... Entonces, lo que tenemos aquí arriba es lo que vemos aquí abajo. Y esto Bien, serían todo el resto de vueltas hasta que está aquí, que es la última vuelta, bien, bien, ¿vale? bien. Y Entonces, esto es una vuelta completa. esto incluso podemos ver curva a curva, ¿no? Tramos del circuito que nos Claro, interesan verlos con más detalle. sí. Por ejemplo, Sí, esto sería lo mismo y aquí, pues, nosotros podemos hacer zoom ajá. y, Y y ver un digamos, ir, detallito, sí, ir, vemos ir allá, curva a curva. vale, vemos ahí abajo Esto ahora está como, más estrecho porque justo este trocito es lo que estamos viendo aquí en pantalla. ajá, ajá, vale, exactamente, está más estrecho, es eso que está pintado de azul abajo, Eso es. bien. Vale, entonces teníamos también otras imágenes, tienes por ahí una que solo es la velocidad Sí, mira, en el circuito de Cheste. sí, esta de aquí, digamos, el canal de la velocidad es el más importante de todos los canales con los que trabaja un telemétrico, porque al final tu objetivo, digamos, es ir lo más rápido posible, ¿no? Que el piloto Sí, conseguir haga el mejor tiempo. la velocidad media más alta. Claro, y entonces digamos que tú para ir rápido lo que te interesa es, digamos que la velocidad al final es, tiene una relación completamente directa con el tiempo por vuelta. Entonces, el canal más importante para ver si una cosa está yendo mejor o peor, tanto de pilotaje como de puesta a punto, pues lo vas a ver directamente con la velocidad. Bien. Si vas más rápido, pues está siendo mejor. Y si vas más lento, pues peor. Entonces, este es el canal más importante. Eh, si queréis, podemos ver esta Sí, vuelta completa, sí, explicarla un poquito. vamos a ver una vuelta y vas explicando cada uno de los detalles porque son muy interesantes. Tenéis abajo el plano y arriba Sí. una vuelta al circuito de Cheste. Eso es. Entonces, lógicamente, la línea cuando va hacia arriba, pues es que la velocidad está aumentando. Aquí esta vuelta empezaría pues a 250 por hora en la línea de recta, ¿vale? La Llegamos a línea de una meta. velocidad máxima de 280. Y a partir de este punto, a 280, el piloto empieza a frenar. Entonces, vemos que la velocidad baja y este punto de aquí sería aproximadamente, pues bueno, el ápice en la curva 1 del circuito de Cheste, El ¿vale? paso por curva, la velocidad de paso por Efectivamente, curva, que que en este serían pues como caso es unos de 130 por hora aproximadamente. 130 por hora. O sea, la primera curva con una 1000, esta es una 1000, ¿no? Sí, es una 1000 de hace unos años, pero vamos, Ah, 130 por hora. esa es la velocidad, 130. Cada uno de los valles que veis abajo, de los picos hacia abajo, son las velocidades de paso por curva y los picos hacia arriba, la velocidad que se consigue en las rectas, la máxima, ¿no? Entre curva y curva. Efectivamente. Entonces, aquí saldríamos de la curva 1, volvemos a aumentar la velocidad y llegamos aquí al punto de frenada, que estaría por aquí, Ajá, para hacer la curva 2, la curva más lenta del circuito de Cheste, que digamos de un vistazo lo podemos ver porque vemos que es el valle más bajo de todos los que tenemos aquí, que será como unos 70 por hora, ¿vale? En este punto. ajá. La curva Duhan, ¿no? Me parece que La le curva llaman. Duhan, eso es. De aquí, de la curva 2, salimos y hacemos la curva 3, que es una curva rápida. Si te fijas, solo tiene un valle pequeñito porque es una curva en la que prácticamente se corta un No, poco no de sé. gas y Sí, luego se sigue dando gas. Entonces, por eso simplemente vemos pues eso, que la velocidad disminuye un pelín y luego sigue otra vez subiendo hasta que llegamos a la frenada de la curva 4, que sería esta de aquí. La curva 4, bueno, pues eso ya sabemos que es la primera curva de derechas después de muchas curvas a izquierdas, entonces pues aquí suele haber bastantes caídas por el tema de que el neumático por el lado derecho está frío. La curva 4 se enlaza con la curva 5 y de hecho pues prácticamente es como si fuera casi una única curva, porque la moto siempre está inclinada hacia la derecha ajá. y vemos que la velocidad de paso por curva en la 4 y en la 5 pues es
Más o menos la misma, sí. Sí, la misma. Pero entre una y otra hay un pico, ¿no? Que Claro, sube, que se acelera, ¿no? sales de aquí, aceleras y otra vez Sí. vuelves a cortar gas. Estas curvas las haces en segunda, las dos, en la misma marcha. Ajá. Aceleras, cortas gas y haces la curva 5. Y de aquí ya sales para hacer la curva 6, que es esta de aquí. Este sería el punto donde comienzas a frenar y aquí frenamos para hacer la curva 6. Ajá. Saliendo de aquí vemos estos picos que tiene la velocidad. Son caballitos porque, digamos, aquí estamos midiendo la velocidad de la rueda delantera. Es esta gráfica. Siempre, digamos, la velocidad con la que solemos trabajar más es la velocidad de la rueda delantera porque tenemos, realmente la velocidad de la moto la podemos medir con la velocidad de la rueda delantera, con la velocidad de la rueda trasera y también con el GPS. Entonces, estos picos de aquí son caballitos porque cuando la rueda se despega del suelo, pues lógicamente pierde velocidad Se y frena. en cuanto vuelve a tocar el suelo, vuelve a recuperar otra vez la velocidad que lleva la moto. Entonces vemos que aquí hace un caballito y aquí vuelve a hacer otro pequeño caballito, hasta conseguir la velocidad máxima, que serían unos 240, que está justo en el punto este punto que está aquí marcado, es donde está la línea del cursor, Ajá. es este punto de aquí. O sea que en este punto de aquí vamos a 240. Aquí frenamos para hacer la curva 8. Muy bonita esa curva. Sí, esta frenada, por ejemplo, aquí frenas con la moto inclinada. Entonces, si por ejemplo comparamos esta frenada, la frenada de la curva 1, tú aquí vienes de la recta de meta y vienes con la moto vertical. Entonces, puedes frenar bastante más fuerte que aquí que estás frenando con la moto inclinada. Entonces, si te fijas, aquí la bajada es más vertical y aquí, sin embargo, tiene como Ajá. Sí, como una caída esta más suave. curva, sí, por ese tema, porque no podemos frenar tan fuerte porque la moto está inclinada. Ah, por eso es más suave esa Sí. bajada, ¿no? Bien. Luego salimos de esta curva y tenemos aquí esta zona de curvas enlazadas, que sería esto que vemos aquí. Ujú. Aquí Sí, que vamos, no está, no aquí vamos jugando con el gas, digamos, no frenamos, pero vamos pues con un 30-40% de gas haciendo esta zona de aquí. ajá. Y aquí ya llegamos a esta otra frenada, que es esta curva, y de aquí ya Bien. salimos, el punto de velocidad máxima que estará por aquí, y aquí hacemos esta chicane de aquí y entramos En el en el Curbone. curbón. Sí. Que en el curbón vamos dando gas todo el rato, por eso ves que la velocidad va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que llegamos aquí a 200 por hora. Aquí la Ujú. moto va cruzada, va derrapando, es una curva muy, muy espectacular. Entonces, aquí el piloto lo que hace siempre es intentar poner la moto lo más vertical posible para poder frenar, para hacer la última curva del circuito, que además es una curva muy importante porque lo importante, digamos, es hacerla para poder abrir gas cuanto antes, pues para poder aprovechar bien toda la recta. Digamos que si haces bien esta curva, pues al final vas a ganar tiempo no solamente en la curva, sino en toda la recta. Bien. Sí, y ahí que es un punto muy delicado porque vas con la moto muy inclinada ya y aún por encima tienes que frenar más porque se cierra la curva. Es una curva Sí, de radio decreciente que empiezas con un radio muy amplio, pero que acaba con un radio muy cortito. Entonces ahí, claro, te obligas muy técnica, ¿no? Ahí se notan las sí, diferencias entre los pilotos, ¿no? sí, además es una curva cuesta abajo, que también complica más la frenada. Y sí, ya te digo que ahí los pilotos siempre lo que intentan hacer es, este último tramo de aquí de la curva, es intentar hacer que se parezca lo más posible a una recta para poner la moto lo más Ajá. vertical posible para poder frenar. Bien, bien. Eso es una técnica que yo la trabajo mucho, el de llevar la moto lo más vertical posible. Y todo esto lo puedes ver en la telemetría si un piloto la lleva más vertical, más inclinada, Sí, se puede ver la inclinación que tiene la moto, digamos, en cada en momento. cada momento, ¿no? Y Sí, entonces ahí verás muchas diferencias, ¿no? De los pilotos más técnicos o más rápidos a los pilotos. Es uno de los sí, puntos donde se puede notar esa diferencia de calidad, de rendimiento entre pilotos. sí.
Sí, bueno, se ve, ya lo iremos viendo en ejemplos. Esas diferencias de calidad se ven en muchísimas. Por ejemplo, simplemente viendo la forma de frenar del piloto, porque claro, aquí con la telemetría ves la presión de freno, tú puedes ver exactamente cómo está frenando en cada momento, o viendo la forma de simplemente de abrir gas. Se ve clarísimo la diferencia entre unos pilotos y otros. Incluso te diría que, por ejemplo, los pilotos que vienen, los pilotos digamos que ya son más mayorcetes, que han tenido todavía experiencia o que tuvieron en su día experiencia con motos de 2 tiempos, se nota mucha diferencia en la capacidad que tienen de controlar el gas. Sí, qué interesante. Sí, O sea, los 2 tiempos eran una buena escuela a la hora de sí, controlar el gas. sí. Sí, además, bueno, claro, había menos electrónica y luego pues el carácter, digamos, era como más rabioso, más Agresivo, delicado. Sí, más entonces rabioso, sí. pues se nota. Muy bien. Vale, yo aquí ya estamos viendo la cantidad de información que estamos sacando solo de uno de los canales, el canal de la velocidad en la rueda delantera. Pero bueno, ¿qué, Sí, qué más cosas podemos ver por ahí? pues Podemos irnos mira, a... bueno, si quieres venimos aquí, entonces aquí Sí. la línea roja es la misma que hemos visto antes, Ajá, ¿vale? Solamente que aquí hemos añadido ya otros muchos canales. La línea blanca es la velocidad de la rueda trasera, entonces podemos ver que cuando la moto está acelerando, normalmente la velocidad trasera siempre va más rápido que la velocidad de la rueda delantera, porque ajá. cuando tú aceleras, aunque no lo notes, siempre hay como un pequeño derrape, por decirlo de alguna manera. Si gira en vacío la rueda, le llaman spinning a esto, ¿no? Sí, pero ya no es spinning, porque esto lo ves incluso en la recta, ¿sabes? O sea, siempre por el hecho, simplemente como la rueda trasera es la rueda tractora, la que da la tracción, pues eso hace que haya un pequeño derrape, siempre. O sea, aunque la moto tú dirías que no está derrapando, siempre va más rápido que la rueda Delantera. delantera, sí. Bien, Eh, vemos y, ahí luego unas en, y luego en las diferencias. frenadas, por ejemplo, pues ves aquí va más despacio porque el piloto está reduciendo Ajá. y entonces pues el freno motor hace que la rueda trasera vaya más lenta que la rueda delantera, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se ve muy bien. Bien, bien. Y nos vamos ahí a la zona esta del Curbone, Sí, ves, aquí, porque por ejemplo, veo puedes ver mucha diferencia. Ahí se ve claro, mucha diferencia. ahí es lo que hablábamos de que la moto va derrapando, porque aquí estás con la moto inclinada con gas, que es lo que comentábamos, pues estás entre el 30 y el 50% de gas Ajá. en esta zona. Y entonces, eh, pues claro, la moto derrapa. Entonces aquí sí que vemos esta Sí, sí, diferencia de una velocidades gran que hay. diferencia. Incluso podíamos medir esa diferencia, ¿no? Si te pones ahí encima de una de las rayas y Claro, encima de la otra. Mira, mira, esa es la diferencia. Wow. pero mira, aquí por ejemplo, pues puedes ver que la rueda delantera va a 188 y la trasera va a 207. Coño, 19 kilómetros de diferencia. Sí, 19 kilómetros de diferencia en el mismo momento exacto entre la rueda delantera y la rueda trasera. Esto es impresionante. Esto sí, es impresionante. realmente con el tema, por ejemplo, simplemente el tema de la velocidad de la moto, Ajá. voy a dejar de compartir pantalla. Sí. A ver, el tema de la velocidad de la moto eh, es simplemente para que veas hasta dónde puedes profundizar en cada una de las cosas que estamos hablando. El tema de la velocidad de la moto. Estamos midiendo la velocidad de giro de las ruedas, ¿vale? Y en este caso hemos visto la velocidad de giro de la delantera y la de la trasera. Pero también una rueda de una moto no es como una rueda de un coche, que Es es plana. plana, tiene un Sí, perfil sí, tiene. redondo. Entonces, tú mides la velocidad de la rueda de giro, pues, eh, digamos, la puedes medir cuando la moto va recta, pero cuando la moto se inclina, El radio se varía reduce. claro. Entonces, eh,
ese es un aspecto, además el radio se reduce y se reduce de forma diferente en la delantera que en la trasera, porque los radios son diferentes en las dos ruedas. Entonces, si tú quisieras saber exactamente la velocidad de la moto, pues tendrías que introducir el canal que te da el ángulo de inclinación de la moto, Ajá, tener dibujado el perfil ajá, de los del neumáticos, neumático. entonces hacer una tabla para ajustar según el ángulo de inclinación de la moto, variar el radio de la rueda y aún así nunca sería perfecto porque el Hay una neumático también se deformación, deforma. se deforma. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que es imposible saber a qué velocidad va la moto de forma precisa. Entonces, cuando estamos diciendo 19 kilómetros por la diferencia, bueno, es Sí, 19, es relativo, es relativo, sí. todo relativo, ¿sabes? O sea, Ya. nunca hay que tomarse las cosas al pie de Sí, la letra sí, al con pie de total la precisión letra en porque esto, claro. no tenemos esa precisión. Sí, con estas variables de que la rueda varía, ¿no? La rueda es redonda, entonces al ser redonda, el radio varía, no es lo Claro, mismo aquí que aquí. claro, Entonces, y la deformación de la rueda, claro, por claro. supuesto. Entonces ya son variables que no puedes. Hay muchas variables por todas partes. Entonces, Ah, digamos que por lo menos lo interesante es ser consciente de ellas, sí, pero al final, digamos, y ver hasta dónde quieres llegar, ¿sabes? Pero porque digamos que siempre podrías seguir bajando en busca de la afinando. perfección. Siempre podríamos ir buscando calderilla cada vez menos importante, ¿no? Sí, Bien. eso es. eh, entonces, pero el dato yo lo quería conocer más que nada por curiosidad, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre Mm, la rueda delantera y la trasera? ¿En qué puntos, no? Y lo hemos visto ahí, aunque no es con la mm, precisión perfecta, pero son 19 kilómetros por hora de diferencia entre una y otra, para que veáis mm. lo que influye las frenadas, lo que influyen las reducciones, las aceleraciones en esa variación de velocidad entre la rueda delantera y la trasera, que es algo que a nadie se le ocurre, pero que está ahí. Sí. Bien. ¿Qué más cosas podemos mirar ahí interesantes? Pues, a ver, vuelvo a compartir pantalla. Sí, a mí me gustaría ver la curva del gas porque es una curva interesante, es una curva como que va haciendo almenas, que va Eh, haciendo, ahí la tenemos, esa amarilla que está abajo. ¿Aquí te refieres? Sí, sí, es la curva del gas, de la apertura del piloto, como Sí, abre y cómo cierra el aquí gas. vemos como digamos, va jugando con el gas en esta curva, Sí, sí, que ¿vale? sería, ¿en qué zona sería eso? Sería en el Curbone. Sí, esto es, aquí sales de la chicane, ¿vale? Ajá, Eh, Da gas hasta un 57% y a partir de ahí él va jugando con el gas. Fíjate que aquí, por ejemplo, está un 25% de gas y entonces ujú, va dando gas, pero lo máximo a lo que llega es a un 52% ajá, de apertura de gas. en este punto, ¿vale? Y a partir de este punto es cuando empieza a frenar para hacer La la curva, última curva. sí, bien. Bien, fijaros el detalle. Aquí los cortes de gas, sobre todo, es algo que siempre me llama la atención. Si nos vamos un poquito más adelante, veremos el tramo de la reta, donde va aguantando el gas durante mucho tiempo, ¿no? Sí, aquí vemos Ahí, en la en ese recta, pues tramo. vas lógicamente al 100% de gas. Gas a fondo todo el tiempo y durante ¿cuánto tiempo? ¿Podemos medir cuánto tiempo se va Sí, eh, sí, para saber los segundos en los cuales estamos con el gas a fondo? Sabéis que es uno de los datos. Se dice, en este circuito se va con el gas a fondo durante un 30% del tiempo y es uno de los datos con los que solemos escuchar en las retransmisiones. Ese sería serían 5 segundos, coma 4. durante 5 segundos. Gas a fondo en la recta, porque vemos que la línea del gas, la curva del gas se mantiene plana durante ese tiempo y a partir de ahí el corte de gas, esos cortes de gas que tienen que ser instantáneos, ¿no? O sea, ahí también hay cosas interesantes que ver, ¿no? A la hora de cortar gas y de empezar a frenar, lo miráis mucho esto, el momento de la Sí, transición. bueno, el tema del gas, si quieres, en otro episodio lo vemos con detalle porque ahí hay Ajá, muchas cosas que que podemos contar. explicar. Muy Sí. bien, bien, bien. Bueno, David,
Esto es súper interesante, pero claro, yo quiero dividirlo en vídeos de media hora porque si no se hace muy pesados y quiero que esto se haga bien. Quiero que estos vídeos queden ahí para todos aquellos a los que les interesa la telemetría, todos también los que sueñan con ser telemétricos y que vayan conociendo un poquito por encima esta importante profesión, hoy en día imprescindible profesión dentro de este deporte. Así que paramos aquí y Vale, vamos perfecto. vamos Sí, a haremos algunos vídeos más y explicaremos algunas otras cosas con un poquillo más de